sobre todo lo que es como una nueva línea de investigación dentro como de la biología, que funda tanto la biología evolutiva como la embriología o biología del desarrollo, como se llama ahora, respecto a tratar de investigar cuáles son aquellos mecanismos del desarrollo o simplemente cómo se desarrollan ciertas estructuras del esqueleto en algunos organismos y qué implica ese tipo de desarrollo con su ancestrío o al grupo del cual pertenece. Culturalmente ya tenemos todos como adquirido ya que el dinosaurio es casi como un icono pop y que siempre hace noticias si tú haces algo con un dinosaurio. La gracia de esta cuestión es que hay demasiados hechos y también datos empíricos que indican que las aves son dinosaurios. Y a partir de eso hay algo bien interesante, porque si tú quieres investigar la biología de un dinosaurio, que principalmente se conocieron como fósiles, y tú aparte tienes todo lo que es el dato de que tienen representantes vivos de una ramita de ese linaje, tú puedes empezar a ver los embriones para intentar escarbar un poco la historia evolutiva del mismo linaje, que en este caso es los dinosaurios. Y bueno, yo trabajé en algunos años en el grupo del profesor Alexander Vargas, que él aquí en Chile y dentro de como el mundo del ecodeo, que se llama, que es toda esta fusión de la embriología y la biología evolutiva, fue uno de los pioneros en hacer todos estos ensayos o estudios embriológicos en donde tú veías ciertos aspectos del desarrollo del pollo, porque se utiliza como modelo, y tratabas de ver qué aspectos dinosaurianos habían ahí. Obviamente tomando como consideración o como referencia el fósil. ¿Ya? Todo lo que estoy diciéndole ahora de la información que se tiene, que las aves son dinosaurios, son cosas que tienen 20 años, 10 años, y ahora ya es para tirar así a la chuña o para apañarse en dato experimental y también dato taxonómico que te indica que las aves son dinosaurios. Y la gracia o uno de los objetivos que tienen algunos grupos de investigación, por ejemplo pueden ver al grupo del profesor Jack Horner en Estados Unidos, que quieren como forzar la embriología del pollo para sacarle algunos rasgos de su ancestro dinosaurio, que es el famoso pollosaurio. Sin embargo, todas las aves actuales, en su modo de cómo se desarrollan, ya tienen ciertas características en donde ya el esqueleto está muy modificado. Y tú simplemente en estadios tempranos de desarrollo, tú puedes cazar esas características propias de los fósiles. Algo interesante que siempre me gusta traer a colación es que si están interesados en la biología evolutiva, tienen que leer el libro fundacional de la disciplina, que es el origen de la especie de Darwin. Y una recomendación que les puedo hacer a ustedes si están interesados en la disciplina es que lean este libro de atrás para adelante, porque siempre se encuentran con los primeros capítulos que son súper lateros, porque hablan de la domesticación, del ejemplo de la selección artificial de los criadores, etcétera, etcétera. Pero si tú vas de atrás para adelante, primero que ves todo lo que habla él de los órganos vestigiales, todo lo que él habla de la comparación de la embriología en muchas especies, y a partir de eso dice algo muy interesante, que cuando tú encuentras similitud en la embriología de algunos grupos de organismos, tú puedes decir que todos ellos descienden de la misma forma madre, y que la comunidad de conformación embrionaria revela pues la comunidad de origen. O sea, si yo estoy comparando dos organismos y estos organismos comparo su desarrollo y voy muy atrás en su desarrollo, como llegando casi al huevo cuando se empiezan a aparecer como las primeras divisiones celulares, voy a ver que hay una similitud morfológica. Si eso yo lo acompaño, por ejemplo, con toda la información ahora fósil, geológica, y veo que hay un paralelo entre esas dos cosas, ahí aparece lo que sugiere Darwin, que es la hipótesis del ancestro común. Y a partir de eso tú empiezas a hacer los famosos árboles filogenéticos que ahora ya tienen dentro de la taxonomía, tú tienes ya toda una disciplina que se llama la claística. Pero así parte la disciplina. Y esto es interesante porque, tomando en cuenta esta consideración de
de que si tú escarbas en el desarrollo embrionario, tú puedes ver ciertos aspectos de los ancestros. Por ejemplo, si usted revisa la literatura, hay un investigador muy famoso que fue contemporáneo de Darwin, que fue Ernesto Haeckel, que él hizo como toda su teoría de la recapitulación, que él decía la ontogenia recapitula la filogenia. En algunos casos sí, a grosso modo sí, porque tú tienes que, si unos organismos están emparentados evolutivamente entre ellos, van a tener estadio embrionario o todo su desarrollo va a ser muy parecido. Y si uno compara todos los vertebrados, vamos a tener esto, que si vamos de vertebrados, peces sarcopterígeos, donde estamos metidos todos nosotros, anfibios, reptiles diápsidos y mamíferos, si uno va hacia los estadios embrionarios más tempranos, va a haber cierta similitud en morfología. Similitudes morfológicas que se pueden ver con la aparición de somitos, de un eje longitudinal del cuerpo donde aparece la notocorda, el tubo nervioso a nivel dorsal, la aparición del esqueleto propiamente tal, a partir de una matriz de cartílago, y posteriormente la mineralización de ese cartílago, la aparición de dientes, etcétera, etcétera. Lo otro interesante es que hay otro investigador, también contemporáneo a Darwin, que fue Carl Jagenbaum, que dijo lo siguiente, que la ontogenia representa en cierto grado el desarrollo paleontológico abreviado o resumido. O sea, en la misma lógica que decía Darwin, que tú mirando el estadio embrionario temprano, tú puedes ver los ancestros a la larga. Y lo otro interesante es que los animales tienen los mismos tipos de tejido. Y eso se une a algunos que estuvieron en la charla que di anteriormente dentro de la disciplina de la paleontología, que tú, dado que tú tienes que todos tienen hueso, todos los vertebrados tienen hueso, aunque suene obvio, implica que tanto el ancestro que tiene, o la forma fósil que tiene, no sé, 300 millones de años, 400 millones de años, va a tener el mismo tipo de tejido que tú puedes ver en un representante actual. Así que las dinámicas de crecimiento que tú puedes ver ahí pueden ser parecidas, y ahí tú puedes comparar. Y bueno, como esta serie de charlas es en torno a los dinosaurios, esta es una de las imágenes como más representativas y famosas que hizo Paul Sereno en el 99, en donde separa como dinosaurio en dos grandes ramas, están casi todos los libros de referencia, que tú tienes por un lado los monotigios, por el otro lado los saurisquios, y dentro de esto están los famosos terópodos, están los dinosaurios, los velociraptors, todos los que cachan por las películas, y de repente hay una ramita aquí chiquita, en donde están los Archaeopteryx, la primera ave, los enantiornites, la ave clásica, y evornites, y aquí aparecen las aves actuales como ese patito. Y es interesante porque estamos en un contexto en donde si analizamos la ontogenia temprana o el desarrollo temprano de estos representantes actuales, vamos a ver un paralelo de probablemente el desarrollo de todo este grupo de dinosaurios. Bueno, a ver, este año, sin embargo, esta filogenia cambió. Ustedes pueden ver acá, de Barney y colaboradores del 2017, que separa dinosauria en Saurischia y Ornithoceridae, en donde agrupa, por ejemplo, aquí todo lo que son la familia de los dinosaurios con los sauropomorfos, el blanco, y ponen aquí los ornitistas con los terópodos, para que vean, si bien se tiene como en consideración que existe como un ancestro común para todos estos grupos, y estamos hablando de un grupo natural que se llama emplaística, todavía hay ciertas discrepancias o revisiones de la misma clasificación de los fósiles. Sin embargo, a nivel de embriología, tú tienes como, siempre vas a estar trabajando con patrones generales, ¿ya? Porque aquí la gracia de estos estudios embriológicos es sacarle el ancestro después, ¿ya? Ver qué es lo que pasa en su desarrollo. Y dentro de las aproximaciones embriológicas tú tienes como dos historias. Primero tú tienes la embriología descriptiva, que es lo que veremos principalmente en esta charla, porque te voy a hablar más o menos de mi trabajo, y la embriología experimental. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la embriología descriptiva simplemente ve el desarrollo al detalle, y al ver los detalles simplemente lo describe, o sea, se forma tal estructura, tal tiempo de desarrollo. Después esta se divide en dos secciones, después esta, y así sucesivamente.
Tú tienes distintas técnicas para hacerlo, a ojo descubierto, como hacían muchos de los naturalistas del siglo XIX, que ahí se funda todo lo que es la embriología, y posteriormente tú generaste ciertas tensiones, las famosas tensiones histológicas, que tú, mezclando ciertos colorantes naturales, tú podías teñir ciertos tejidos, y con eso tú seguir ese tejido con, no sé, viendo distintos estadios del desarrollo del organismo, cómo ese tejido se iba a formar, pero simplemente a puro ojo y con ayuda del microscopio. Posteriormente aparece la biología experimental, en donde dentro de eso tú empezaste a hacerle cosas al hombre. Tú empezaste a sacar una célula, empezaste a matar una célula, empezaste a ponerle droga, etcétera, etcétera. Siempre y cuando tú tenías un organismo que lo podías criar en el laboratorio, porque ahí aparece lo que se llama el famoso modelo de desarrollo, que tú ya tienes modelo de desarrollo establecido. Y en este caso el pollo es como el santorial para el embriólogo que está interesado en la ancestría de los dinosaurios, porque tú tienes un modelo ya consolidado, en donde tú con ciertos protocolos experimentales tú puedes llegar a ver algunas cosas interesantes. Y dentro de la biología experimental está lo que se llama los ataísmos experimentales, ¿ya? Que ahí lo vamos a ver. Y en el caso que yo he participado es con el uso de drogas paralizantes musculares. Uno de los experimentos como más clásicos que se tiene en cuenta con esta cosa de los ataísmos experimentales es el experimento de Hampel 79. Y básicamente lo que es un ataísmo de regresión es una aparición de caracteres propios de antepasados o de los ancestros, y que se puede lograr experimentalmente. Ahora, ¿cuál fue el experimento de Hampel? Lo que hizo fue tomar un embrión de pollo, y como ustedes ven, si ven el desarrollo de la pierna del pollito, van a ver que siempre tenemos dos huesos dentro de amniótico, la tibia y la fíbula. Pero en aves, tú tienes que progresivamente la fíbula que ven acá tiene una regresión. Y el hueso preponderante en esta parte de la pierna es la tibia. Pero lo que hizo Hampel, basado en la evidencia de Archaeopteryx, que tenía la fíbula que llegaba hacia el tarso, que ustedes ven acá, y comparándolo también con un ancestro reptil, ustedes ven que la fíbula llega hasta la parte de los tarsos, con el tobillo. Lo que hizo fue lo siguiente: tomó un embrión y con un alambre separó justo el primordio del más proximal de la patita. O sea, si la patita empieza por aquí a crecer, justo puso una banana acá, cuando estaba solamente el primordio de la patita. Y esta patita creció hacia proximal y logró este embrión experimental, en donde separando el tejido pudo lograr que se mantuviera una fíbula hasta el tobillo. Dentro del laboratorio de Alexander, otro exalumno de él logró esto reflejar, y también hizo como el detalle molecular de lo que le pasa a este tipo de experimentos. Así que no sé, si quieren después les doy los papers y todo eso, porque ya tiene como bien desarrollada esa línea de investigación. Pero la moraleja de este asunto es que tú experimentalmente puedes ver Archaeopteryx, aunque sea una cuestión toda de forma acá, pero lo puedes ver en el sentido de que logra la morfología ancestral. Y bueno, dentro de los experimentos y de los estudios que les voy a mostrar, es que tú, para analizar ciertas cosas, por en este caso el esqueleto, tú puedes hacer varias técnicas. Por ejemplo, puedes hacer una tinción de Hormauth, o sea, de todo el organismo, para tejido esquelético. Tú puedes utilizar el Alcian Blue para teñir cartílago y el rojo glicerina para teñir hueso. Y ahí ustedes pueden ver, desde el punto de vista del embrión, porque este es un embrión de pollo bien avanzado, que tú tienes como una base del esqueleto en cartílago, pero progresivamente van apareciendo la transformación de este esqueleto en hueso. Y aquí van apareciendo las dosificaciones, tanto a nivel del cráneo como a nivel del esqueleto apendicular que ustedes pueden ver acá, tanto las alitas como las patitas.
a partir, como les decía a ustedes, esto es como lo clásico dentro de la embriología, que son todas estas técnicas histológicas, donde básicamente tomas un tejido, lo rebalas como salchicha, y a partir de eso, con un corte muy finito, de un par de micrones, y con tensiones que se han probado casi por más de 100 años, tú puedes ver ciertas cosas. Y tú tienes dentro de estas mezclas de colorantes para ver cartílago, por ejemplo, de distintos colores. Tú lo puedes ver azul o lo puedes ver rojo, pero tiene mucho para eso. Pero la gracia que tiene esta cuestión es para ver como la morfología a grosso modo, siendo que estamos en el detalle a nivel celular, porque igual los colorantes tienden a tener como una cierta interacción no específica. Sin embargo, ahora último, dentro de esta disciplina, tú tienes lo que se llama la histoquímica, la inmunohistoquímica, donde tú usas una característica propia que tienen los sistemas inmunes de veterinario, que son los anticuerpos, que son proteínas que producen específicamente cualquier tipo de molécula, y esa cuestión tú le pones una fórmula que te puede dar un color. Y eso que tú pruebas en distintos organismos, tú puedes hacer un anticuerpo para algún tipo de colágeno específico que está, por ejemplo, en la matriz de cartílago, para huesos, para el tejido que tú quieras. Y a partir de eso tú fundas una nueva como disciplina dentro de la morfología, donde tú puedes ver específicamente una estructura. Por ejemplo, aquí si tú tienes un ensayo que hice para inmunohistoquímica de estos dos tipos de colágenos que son específicos para el cartílago, si en tu resultado experimental vaya a ver solamente el cartílago marcado. Y eso, desde el punto de vista como de la biología descriptiva, es interesante porque tú puedes tener distintos estadios de desarrollo de un organismo, pero va a tener marcado específicamente el colágeno y va a ver cómo el colágeno se va creciendo. O la estructura de colágeno que tú estás viendo cómo va cambiando en el tiempo. También está la otra, dentro de este mundo que se llama la inmunofluorescencia. Tú puedes llegar a hacer reconstrucciones 3D de la fluorescencia que tú estás viendo acá. O sea, este tipo de lo puedes tener una sonda fluorescente, tú le tiras un láser con esa cuestión, se excita, te emite una luz y esa luz tú la registras. Y tú, como tienes esa luz en un fondo negro, tú puedes tener el detalle de la estructura muy bueno. Bueno. Y también dentro del ala experimental tú puedes utilizar drogas paralizantes, que por ejemplo está el famoso decapitol, que ahí se lo voy a explicar más o menos en qué consiste. Bueno, como la primera parte que le quiero mostrar de estos estudios del poliosaurio es un trabajo donde participé casi todos los miembros que han sido del laboratorio de Alexander, y es sobre el desarrollo de los carpos o de los huesos de los cartílagos, los huesos de la muñeca en aves. Porque interesantemente lo que pasa como tendencia del desarrollo de aves, que si tú miras el esqueleto, tú vas a ver que casi todos los primordios, por ejemplo, casi todos los primordios de cartílago, o muchos de ellos, tienden a fusionarse entre sí, y posteriormente esa fusión de maraña se osifica. Y tú no sabes si tiene una relación uno a uno entre el cartílago y el hueso. Para eso traje la pizarra, como para explicar un poco la cosa. Si tú, por ejemplo, ya le he explicado que tú dentro del desarrollo tú tienes esta... A grandes rasgos tú tienes este salto de cartílago a hueso. Y por ejemplo, tú puedes tener que en una estructura tienes dos condensaciones originales de células que están formando, puede ser cualquier tipo de cartílago del esqueleto. Posteriormente estas dos cuestiones se pueden fusionar en una, ¿ya? Y va a quedar una sola condensación, y dentro de esa condensación puede pasar cosas interesantes, y aquí está como la base del cambio morfológico que tú puedes ver en la evolución, que en el centro de esta cuestión solamente aparece un centro de osificación, o sea, se empieza a formar el hueso en una sola parte, y a la larga esto se puede traducir en que tienes como resultado un solo hueso. Obviamente que esto si es un fósil, tú estás viendo esto, mineralizado, 800.000 millones de años, un par de millones de años, pero no ves esto.
pero con todo lo que es los modelos de desarrollo, tú puedes seguir como toda la línea del cambio morfológico. También tú puedes tener, por ejemplo, el siguiente caso, donde tú tienes estas dos condensaciones y pueden generar, por ejemplo, se pueden mantener separadas y generar dos huesos separados. Y si tú ves, partimos de una misma como etapa inicial y llegamos a cosas distintas morfológicamente hablando. Dos cartílagos iniciales, un hueso. Dos cartílagos iniciales, dos huesos. Ahora, esta cuestión se puede complicar un poco más, porque tú puedes tener que el desarrollo acá, en este caso, puede seguir aumentando y tú puedes llegar a esto. Estos dos huesos que parten de dos condensaciones cartilaginosas separadas, secundariamente se puede fusionar en dos. Pero lo curioso es que cuando pasa esto, tú puedes ver en el desarrollo que si tú ves en detalle esta condensación, tú vas a ver lo siguiente: va a estar el hueso, y en algunos va a haber esto. Y va a haber como una comillas sutura entre los dos polos de esta condensación de huesos. Y ahí uno puede decir, y esto se puede ver en algunos fósiles, que son dos huesos fusionados, y por lo tanto uno puede hipotetizar que vienen de dos huesos separados, inicialmente en el desarrollo. Por ejemplo, eso pasa en los huesos del cráneo, donde tú tienes osificación directa y tú tienes dos manchitas de hueso que están separadas. Y por ejemplo, si tú miras los peces, vas a tener muchos huesos craneales, pero la tendencia evolutiva, si te pegáis el salto a ave, es que todos esos huesos, por ejemplo, se fusionaron. Y tú tienes un cráneo con alta fusión de huesos. Y toda esta mezcolanza que está acá es lo que, como problema, se tiene o se tenía para ver lo que le pasa específicamente a los huesos del el carpo, la muñeca de aves. Y el contexto era el siguiente: tú tienes que en aves pasa lo siguiente, que si tú solamente ves el cuello, vas a tener que la muñeca tiene 4 huesos, y que aquí le vamos a poner como el hueso a nivel proximal y el par proximal y el par distal. Y obviamente, como esto está en el eje, anterior está para acá y posterior está para allá, porque está el ala así. Y tú, de estos 4 huesos, tú vas a tener el hueso que va a ser ¿cómo era el contexto? Era el hueso proximal posterior, el hueso proximal anterior, el hueso distal anterior y el hueso distal posterior. Y todo esto, hubieron muchos estudios históricos de esto que le dieron nombre, pero una certeza. De hecho, hicimos como todo el estudio bibliográfico de la cuestión y ya era demasiado el nombre que tenía cada una de estas cosas. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar un hueso? O puedes nombrar un hueso. Primero, comparando con otros vertebrados o con otros organismos que están emparentados, que ya se sabe ya de estudios anteriores que morfológicamente son muy parecidos. También, ¿cómo puedes llegar a lo mismo? Viendo el desarrollo comparado entre también especies que ya más o menos tú conoces, y a partir de eso tú te empiezas a pegar el salto con cosas que tú no conoces, pero sabes que más o menos están emparentadas entre sí. Y lo que sucede es que no se sabía o no había acuerdo en cuál era el número de condensaciones de cartílago que llegaba a formar estos 4 huesos en el ano. Y aquí están todos los huesitos que aparecen de alguna manera en la secuencia fósil y también en la ontogenia de las aves. Por ejemplo, a nivel, si vemos acá los ancestros de dinosaurios, como este Ortosaurus y Cerophysi, terópodo más emparentado al ave, estos Ortosaurus van hacia la base de dinosaurio, Chironomitisquio. Tú tienes la siguiente secuencia, y este uno lo mira como en donde tú te vas a apoyar más o menos en ver la identidad de cada elemento. Tú tienes que
este es el radio, este es la ulnar. Aquí tú tienes el radiales, el lunares y el pisiforme, el rojo. Y aquí tú tienes los distales carpales, ¿ya? El distal carpal 1, el 2 y el 3. Acá tienes exactamente los mismos huesitos, un poco más achiclonados. Y tú ves que aparece este hueso que es característico de los dinosaurios, o por lo menos de los terópodos, que es el famoso hueso semilunar. Este hueso semilunar se entiende como una fusión de estos distales que están acá. Sería, o sea, distal 1 más 2, como hueso. También aparece aquí el lunar, el distal 3 y aquí el pisiforme. Que después les voy a hablar un poco con algunos resultados experimentales que tuve, como emulando un poco esta morfología. Y posteriormente, aquí en aves, en el adulto, queda un poco lateral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según la evidencia paleontológica y embriológica histórica, tú tienes una discrepancia en la identidad que le asignas a los huesos que ya están en el adulto. Porque una cosa curiosa es que estos huesos, este par de huesos distales que les decía a ustedes, se fusionan con los dedos que están arriba, más hacia el distal, aquí. Y lo que decía la paleontología era que este era el radial y este era el intermedio. El que estaba acá, como solito, se transforma en el semilunar, pero sería como el distal carpal 1 más 2, y aquí tú tendrías el distal carpal 3, que sería ese. En embriología ahí se empieza a complicar un poco más la cosa, porque te dicen que el que está acá, en comparación, sería la fusión del radial más el intermedio. El que está acá no sería el lunar, sino que sería el pisiforme. El que está acá sería un elemento X, que aparece transicionalmente en la embriología, un nuevo elemento, y se pone acá. Y este sería el distal carpal 2. Y en el estudio que hicimos, integrativo, concluimos lo siguiente, que el que está acá es la fusión entre el radial y el intermedio, que se le ha llamado escafo lunar por algunos investigadores, y el que está aquí sería la fusión del distal carpal 1 con el 2 y formaría el famoso semilunar. Luego, el hueso que vemos acá sería el pisiforme, y el que está acá sería el distal carpal 3, no sería este elemento de X misterioso que aparece. Como ven, en síntesis la cuestión es un poco complicado, pero por el punto de vista de que hubieron muchos estudios que postularon varios nombres y varias hipótesis al respecto. Y lo que hicimos fue lo siguiente: la mejor forma que tú tienes para hacer estudios biológicos es que tú tengas varios organismos, modelos que los puedas reproducir en el laboratorio, que puedas acceder a sus embriones y que estén emparentados entre sí. Y tuvimos bueno, el laboratorio todavía tiene la gracia de que tiene colonias de la gran mayoría de estos organismos, o puede acceder a embriones a partir de viajes, de huevitos, etcétera, etcétera. Porque el laboratorio tiene incubadora, tú puedes seguir el desarrollo de esa cuestión. Y por ejemplo, en este estudio utilizamos la paloñata chilena, la perdiz chilena, pato, el pollo, como modelo general que se utiliza, la paloma, el quiltehue, esta era una gatita, y el diamante. Y a partir de eso hicimos cosas bien interesantes. Por ejemplo, vimos, siguiendo el mismo, siguiendo el desarrollo del ala o de la muñeca, vimos el desarrollo del radiales y el semilunar. Aquí estamos viendo el radiales y aquí estamos viendo el desarrollo del semilunar. Y quiero que sigan esta secuencia del desarrollo. Por ejemplo, en este corte histológico que ustedes ven acá, aquí está el radio y aquí está la una. Ustedes ven toda esta masita que parece como un poroto, como un maní. Y ustedes tienen acá que esto es extinción para cartílago. Tú tienes una condensación que está en la posición en línea con el radio y uno que está entre medio de estos otros cartílagos que están acá. Bueno, por posición anatómica llegamos a la conclusión de que este es el radial y el intermedio. Pero, por ejemplo, haciendo ensayos de
fluorescencia, vimos, por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, este mismo poroto, pero ya en 3D, y por lo tanto podemos tener como la seguridad de que tú tienes dos condensaciones que muy temprano en la ontogenia aparecen, y están en las posiciones del radial y el intermedio comparando con los fósiles. Posteriormente, y bueno, utilizando esta misma, no la misma foto, sino que la misma secuencia de desarrollo de organismos parecidos, que en este caso es el pollo, vemos lo siguiente par celular. Ustedes ven que con las tensiones normales de cartílago se ve poco, se ve como una nube aquí, poco específica, pero por ejemplo, si hacemos una tensión específica para colágeno, vemos que en la posición de celular, ahí como ustedes pueden ver aquí en 1 y 2, se ven dos condensaciones. Lo mismo para acá, si vamos avanzando en la ontogenia. Y nuevamente aparece como una especie de maricito en donde tú tienes dos condensaciones. Muy temprano en la ontogenia, si eso es lo interesante. Y después de eso se fusionan una vez más. Y interesantemente están en las posiciones de LO1 y 2. Y esto lo pusimos en este estudio porque es como enfrentar los dos tipos de técnicas. Porque tú tienes, que tradicionalmente tienes más de 100 años de técnica histológica donde tú puedes revisar cómo aparece la morfología del organismo, pero sin embargo tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, esto está específicamente hecho para el semilunar, donde tiene una secuencia de corte histológico. Y aquí está la referencia de cómo cortamos el ala de un embrión. Y aquí tenemos tensión específica para el cartílago, ustedes lo ven en celestito. Y lo mismo que les he mostrado a ustedes de este semilunar, que aparecían dos condensaciones con esta tensión específica para colágeno, simplemente con la tensión como general histológica de tensión de estos colorantes, se ve solamente uno. Posteriormente, si se avanza la ontogenia y se hace la misma cuestión, se va a seguir viendo solo uno. Así que ahí tú tienes una discrepancia entre la fineza de la técnica para detectar cierta estructura con lo que ya se conocía anteriormente. Y ahora se empieza a complicar un poco más la cosa porque los voy a variar un poco con varios elementos que ustedes ven acá. Aquí tenemos el desarrollo del ulnar y del DC3, o el distal carpal 3. Se llama así porque está justo debajo del dedo 3. Y lo que pasa es lo siguiente, que tú tienes que, durante la ontogenia, si ustedes siguen por el... Si siguen esta manchita que está acá, este es el ulnar, que está en posición anatómica distal a la ulna. Esta es una visión posterior. ¿Ya? O sea, estamos viendo de este lado. Verán. Si ustedes siguen la ontogenia de esta cuestión, primero en este estadio más chiquito aparece el ulnar, después se baja y empieza a aparecer el distal carpal 3. Y posteriormente este ulnar desaparece como cartílago. Si lo vemos en las tensiones específicas, que aquí se ve muy bien con colágeno 9, vamos a ver que está el ulnar, está acá, sigue aquí. Posteriormente aparece otro tipo de la condensación a nivel distal, que es el distal carpal 3, y solo aquí el distal carpal 3, acá y el ulnar desaparece. Y los estudios embriológicos anteriores decían que aparecía un nuevo elemento, que lo denominaban elemento X. De hecho, muchos investigadores utilizaban ese argumento para decir la razón de razón, porque tienen otra embriología en la mía, por ejemplo, siendo que tenían toda el acumulado de información por otra parte, por ejemplo, anatómica, taxonómica, que te decían que sí no saben. Pero a la larga, lo que se mal identificó como ese elemento X que aparecía era básicamente esta parte del desarrollo que ustedes pueden ver así que, comillas, visceral, en el sentido de el rango temporal donde aparece, donde tú tienes una condensación de la muñeca, donde aparece una y después aparece otra y la que apareció primero desaparece. Eso no es lo que vimos acá. Y nuevamente describiendo el desarrollo, aquí hicimos un ensayo experimental. Y aquí si ustedes ven, nuevamente está el ulnar. Estos son cortes histológicos, aparece el distal carpal 3, hasta esta forma de maní. Posteriormente sigue el distal carpal 3 y este ulnar desaparece y después no lo vemos más. Y el que vemos aquí es el pisiforme, que este es un hueso bien interesante que después aparece. Y lo interesante es que hicimos lo mismo con varias especies de organismos y vimos también que
hay una coexistencia entre estos dos tipos de cartílago y que está el distal carpal y lunares, pero siempre se mantiene que este lunares desaparece. Así que, interesantemente, si aquí tenemos un proceso de desarrollo que es complicado en el sentido de verlo y explicarlo, se está repitiendo en especies similares y emparentadas. Y esa cuestión fue, como dato, fue muy innovador en nuestro estudio, porque te da la razón en el sentido de que estás viendo este elemento que parece transicionalmente la ontogenia, pero está desapareciendo en todas las especies que tú estudiaste. Y eso es como lo opulento del estudio de esta cuestión. Lo otro interesante es que vimos el desarrollo del famoso pisiforme. Y el pisiforme tiene mucho que ver, porque tiene que ver con el giro del ala. ¿Ya? Una de las cosas interesantes que le sucede dentro del linaje de dinosaurios es que tú partes con una mano recta y después haces esto. Y te queda la mano así. Y posteriormente con toda la transformación morfológica que hubo detrás, con el contexto que aparecieron las plumas, ya tuviste una mano modificada en donde esa cuestión luego se empezó a utilizar funcionalmente para el vuelo, por ejemplo. Pero interesantemente lo que sucede con este cambio morfológico en el linaje de dinosaurios es que el hueso que ustedes, el cartílago que ustedes ven acá, también no se sabía a ciencia cierta si aparecía el pisiforme o no en aves, o cuál era su identidad. Si uno lo compara con otro representante de amnioto, por ejemplo, una especie de Ligolaemus que pudimos acceder a embriones y teñir teñirlo para cartílago, un embrión muy temprano de 12 días. Y lo que vimos fue lo siguiente, que no tiene aquí la manito, tiene el radial de lunares y más hacia posterior del lunar aparece el pisiforme. También lo vimos con un caimán yacaré, en donde tú tienes el mismo patrón morfológico, tienes la laguna, el lunares y el pisiforme, por la parte posterior y también ventral de la mano. Y vimos también en aves, aquí utilizamos el questehue, el mismo patrón morfológico. Y lo interesante es que si uno ve la ontogenia o el desarrollo del pollo, con la misma orientación del que ven acá del ala del questehue, ven que progresivamente va apareciendo este cartílago. Y se queda ahí. Lo más interesante es que dentro de todos los investigadores que hicieron este estudio, que el Joao desarrolló esta técnica de inmunofluorescencia en donde tú podías tomar el embrión completo y obviamente como si un embrión tiene una cierta dificultad para que estas sondas muy chicas penetren la estructura que tú quieres ver sin pescar el embrión y regalar. Y la técnica que hizo este cabrón Joao Otero fue hacer un constructo experimental de forma tal de conservar el embrión en 3D y meterle una sonda fluorescente específica, que en este caso fue un simple anticuerpo. Pero lo interesante es que tú con eso puedes ver la morfología completa. Y lo que vimos acá es que en el pisiforme, durante el desarrollo, se va insertando un tendón. Como ustedes pueden ver acá, este es el pisiforme intertendón. ¿Y qué marcamos acá? Tenacina, que es una proteína específica de tendón. Así que ustedes pueden ver todo el desarrollo del tendón aquí en el ala, que va progresando desde más o menos 5 días hasta 8 días de desarrollo. Y para los que estén interesados, lo que sale en cada cosa HH es una tabla de desarrollo que se utiliza para el pollo, que es una tabla que hizo Hamburger y Hamilton. Y es interesante porque hicieron una tabla de desarrollo y con esa cuestión tienen como todo el detalle de la morfología que va apareciendo. Y con eso tú lo puedes tomar como hoja de ruta para ver cualquier tipo de morfología que va apareciendo en el desarrollo. Y con esa cuestión podemos ver al detalle cómo se desarrolla el pisiforme y cómo se le inserta este tendón. Y lo interesante es que este tendón tiene que ver con el movimiento del ala. Y este movimiento del ala y el giro de la muñeca utiliza como pivote el pisiforme que se ve ahí. Porque va el tendón al pisiforme y del pisiforme sale otro tendón.
Y lo interesante es que una de las cosas dentro del desarrollo en general es que en los fosiles vertebrados que tú tienes una actividad muscular como propia en el embrión, o sea, el embrión tiene que moverse dentro, en el contexto de su desarrollo para que su propio esqueleto se desarrolle. ¿Ya? Que es una actividad muscular propia. Y en esa interacción de los tendones con los músculos y con los cartílagos que después se transforman a hueso, te van generando las distintas formas. Por eso que aparece la aproximación experimental con drogas paralizantes. Porque ¿qué es lo que hace una droga paralizante? Básicamente te jode en la placa neuromuscular, de alguna forma, porque tú tienes drogas paralizantes que son rígidas o flácidas, en el sentido de que te deja, por ejemplo, activados todos los receptores del músculo y el músculo queda activo y tetanizado y el embrión queda simple. Obviamente que esto está todo en un protocolo de ética, etcétera, etcétera, pero obviamente los resultados son bien terribles. Experimentalmente por investigadores como, claro, logramos eso, pero con tirarle esta droga en matar el embrión. Pero lo interesante de toda esta moraleja un poco cruel es que tú, utilizando estas drogas paralizantes, puedes desarmar como este castillo de naipes, que es esta interacción entre el esqueleto y el propio movimiento del embrión. Y si tú desarmas eso, o sea, el embrión no se mueve, tú tienes deficiencia en la formación del esqueleto. Por ejemplo, si tú utilizas este tipo de droga paralizante como lo es el decametonio, no se te forman, por ejemplo, los cartílagos de la muñeca y te queda todo el cartílago fusionado. Eso también pasa en los tarsos, por ejemplo. O sea, que la moraleja detrás es que el ala y la pata, en su articulación de la muñeca y del tobillo probablemente tal, esas articulaciones tienen que empezar a moverse en la ontogenia para que la misma forma de esa articulación quede funcionalmente buena, en el sentido de que va a servir para la función que uno después ve en el adulto. Le sirve para letear, le sirve para orinar. Desde ese punto de vista, con el ojo como funcional. Pero todo eso tiene una historia de interacciones mecánicas entre el esqueleto que se está formando con todos sus componentes. Y lo interesante de esta cuestión es que si uno sigue con el análisis de los fósiles, aquí puedes ver lo siguiente. Por ejemplo, para no variarnos tanto con tanto número de huesitos, si ustedes ven lo que le pasa, por ejemplo, al pisiforme, está en el Pterodontosaurio, está en Cerophysis y después desaparece. Y empieza a aparecer acá, en Sapeornis. Aparece en Ornitorrinco y en el pollo. Y lo interesante es que tú tienes dos posibilidades aquí con este hueso. O con la preservación del fósil, si el fósil era muy chico, se salió. O algo le pasó en su desarrollo que cuando se osificó y se fusionó otro cartílago, lo que les decía a ustedes desde el principio de fusión y no fusión del esqueleto, o se fusionó uno de los huesos cercanos a él, que eso también pasa. Pero bueno, siguiendo con esta cuestión, primero como revisamos lo que pasaba con los calcos, y ahora les voy a contar un poquito del trabajo que fue en mi tesis magíster y publicamos esta cuestión en Nature, ahí lo dimos harto color. Y lo que tratamos de ver fue qué diantres le pasa al desarrollo del tobillo en aves. Porque las aves tienen una característica muy interesante, que como está esta tendencia del esqueleto a que se fusionen varios de esos elementos, como cartílago, tú tienes que, el ave pasa lo siguiente: en muchos de los reptiles, tú tienes que la articulación del tobillo pasa entre la tibia y fíbula y los tarsos, pero lo que le pasa a la ave es que se fusionan los tarsos proximales con la tibia, generando el tibio tarso, y los tarsos distales se fusionan con los metatarsos, generando el tarso metatarso. Y la articulación completa del tobillo cambia. En vez de estar arriba, se te baja. Y eso tiene varias aplicaciones funcionales.
Pero interesantemente en esa transformación morfológica no se tenía claro cuáles eran las identidades o a qué se podían parecer los cartílagos que formaban ese tarso. Y como le digo a usted, como le decía a usted, en la evolución de reptiles, tú tienes que aparece, y cambiando aparece este hueso, que es el famoso astrágalo. Y el astrágalo aparece como una fusión de, ¿qué cosa? El tibial y el intermedio. Porque, nuevamente utilizando lo que les dije acá, si ustedes ven con un anfibio como Aguiloma ancestral, van a ver que la posición anatómica que está aquí, ustedes ven que tenemos los siguientes huesos: el tibial, el intermedio y aquí uno que se llama central E4. Interesantemente, si lo comparamos con algunos reptiles primitivos como Cartoprino, vamos a ver que aparece un hueso acá, que se nota que es una fusión de 3 huesos. ¿Por qué? Porque están en líneas de sutura entre medio, y si hacen corte histológico en cada uno pueden apreciar en cada uno de los extremos de este hueso como una verdadera estrellita de hueso. O sea que hubo un origen de osificación acá, acá y acá, y toda la formación de hueso siguió como ese origen. Y después se fusionaron acá al centro. Por posición anatómica, muchos investigadores, por ejemplo Peabody, señalan que el famoso astrágalo sería la fusión de esos 3 huesos: intermedio, tibiales y central E4, que aquí se corresponden con los mismos colores. Pero ya empezamos de base que la historia del astrágalo es bien compleja, porque ya es una fusión de 3 huesos. Y una de las características como ya más propia de dinosaurio y históricamente asignada a dinosaurio es el famoso proceso ascendente del astrágalo. ¿Y qué es lo que es este proceso ascendente del astrágalo? Es una prolongación del hueso que se puede ver acá, que se le denomina astrágalo, por sobre la parte dorsal de la tibia. Y interesantemente, si ustedes ven un brachiosaurios como la Kosuku, ya van a ver incipientemente que aparece un proceso en el astrágalo que ustedes pueden ver acá. En Xenophysi lo mismo, que esta sería como la línea aviar. Y en Allosaurus ya la cuestión es bien característica. Ahora, detrás de esta cuestión hay una historia bien interesante. Por ejemplo, como le había señalado anteriormente Jennifer y Huxley, señala que hay una cierta similitud entre, por ejemplo, si uno analiza el tobillo de un avestruz con un alosaurio. Por ejemplo, tú tienes acá este astrágalo que tiene este proceso ascendente que es similar morfológicamente a alosaurio, y se puede sugerir de que, como hipótesis, presentan un ancestro común, porque anatómicamente hablando es una particularidad de todo organismo. Y aquí empieza un poco algo parecido a la historia que les contaba de los carpos. Otros investigadores señalaban que esta cuestión no salía del lado como proceso del astrágalo, sino que aparecía del calcáneo, y por lo tanto decía que no estaban emparentados con ellos. Nuevamente como una visión, como dado que la estructura morfológica que estoy viendo es igual, pero no aparece desde la misma parte que están diciendo estos investigadores, digo que no corresponde y que no son dinosaurios. Pero si uno tiene, como yo tengo como la mirada biológica, da un poco lo mismo, porque si es un proceso, está apareciendo en el tarso y es una morfología muy parecida. Y lo que vio este investigador más joven fue lo siguiente, que analizando embriones de humo, de pato y también de humo, observo que este proceso de este astrágalo aparecía en la embriología y en algunos se iba para el lado más del astrágalo y en otros para más al lado del calcáneo, pero originalmente aparecía en este caso en el lado del astrágalo. Así que nuevamente tendrías como el mismo plan del desarrollo, pero con algunas modificaciones posteriores.
Y lo otro interesante es que un investigador Morse de la misma época de Eric Halsey señaló lo siguiente, que para ese tiempo fue una idea que no se pescó mucho, que este famoso proceso sería el intermedio ancestral, estamos hablando de ancestral de anfibio, que posteriormente se fusionaría con un primordio del tibiale y del fibulare, generando el famoso tibiotarso de las aves, en donde sería una fusión de estos tres cartílagos. Y ya aquí se te empieza como a desordenar un poco el labio, porque estábamos tratando de ver como un proceso que aparecía en el tarso, pero aquí viene una idea de que te está sugiriendo que en realidad este proceso corresponde al intermedio central, como se ve ahí en Salamandra, que están separados. Y en ese caso del desarrollo de Salamandra, tú tienes que todas las condensaciones que están en el tarso aparecen como cartílagos separados y después se fijan separados. Y si tú revisas, por ejemplo, lo que pasa en los tarsos de cocodrilo y de lagartija, tú vas a ver que en la zona, en línea con la tibia, tú vas a tener siempre dos cartílagos. Que algunos investigadores, nuevamente, para hacer la cuestión mucho más engorrosa, no le pusieron a este tibial, sino que le pusieron central. Y a este sí le pusieron intermedio. Pero por posición anatómica está para el lado de la tibia, así que y no se ve otro cartílago que aparezca. Y otros investigadores simplemente le decían que ese era el tibial. Y bueno, la propuesta de Morse desapareció como de la discusión moderna. Y lo interesante es que con los trabajos embriológicos de Morse se consolida la idea de que el proceso ascendente es parte de la trábela y un proceso, o sea, el mismo hueso genera algo. Y esto fue como una de las cosas, de los pelos del trabajo de Marconi, que es muy bueno porque fue uno de los primeros que tomó varios embriones de varios bichos, onda paliñatos, neoñatos, como aves actuales, pero que son de linajes ancestrales, madrigal, pero solamente dio embriones hasta el día 8 del desarrollo, o sea, no se fue más para atrás. Y lo interesante, como les decía al principio de la charla, es que si uno escarpa en los estadios embrionarios tempranos, puede encontrar cosas. Por lo tanto, en nuestro estudio evaluamos varias especies de aves, siguiendo como la misma lógica de los carpos, en estadios tempranos embrionarios, más temprano que 8 días. Y evaluamos si es que aparece este famoso proceso como un proceso de los trágalos o como un cartílago independiente. Puede ser el intermedio, podría ser cualquier cosa. Y aquí utilizamos nuevamente la misma especie modelo. Perdí, pollo, pato, paloma, cajita de diamante. Utilizando más o menos como el representante de todos los linajes de aves actuales. Y encontramos lo siguiente. Aquí están como las ontogenias comparadas de series de embriones de esta especie. Y si ustedes pueden ver acá, temprano en la ontogenia, vemos el calcáneo fibulare, que se denomina así, una condensación entre medio, y que después va apareciendo el tibial. Y como veíamos tres condensaciones, por criterio de anatomía comparada, decidimos poner el intermedio. Aquí ven 3, acá van 3, ¿ya? Aquí ven 3, aquí la paloma muy clara, parte con 2, y después ven 3 cartílagos. Y lo interesante es que este cartílago del medio que va apareciendo aquí se va transformando en el famoso proceso ascendente, como cartílago. Dentro de la ontogenia comparada como la más clara, o más que lo que echa el agua, lo que pasa con los embriones de varón. Como ustedes pueden ver aquí, tienes 3 cartílagos, y el cartílago al medio se transforma en este, y posteriormente queda separado, pero formando este famoso proceso ascendente. Y como ustedes pueden ver, hay una transformación completa del tarso donde se forma como un capuchón articular, que eso es lo que se fusiona con la tibia, porque por debajo de toda esta zona aparece toda la superficie articular que va a ser la parte de la articulación del tarso del ave, que eso se llama articulación mesotarsal.
si me recuerdo bien. De aquí hicimos disecciones de esta zona y vimos que, por ejemplo, ya estaba toda la morfología modificada, pero ya estaba el proceso ascendente separado. Y ahí ustedes lo pueden ver con la gráfica que está como apoyo. También hicimos lo siguiente. Tanto con series de corte histológico, vimos que en estadios tempranos estaban estos tres cartílagos, como ustedes pueden ver acá, y también a estos salchichones le hicimos reconstrucciones 3D, como ustedes ven acá, que básicamente tú tomas cada sección, la vas dibujando con precisión de microscopio, con una platina calibrada, y con eso tú, como tienes el grosor de cada corte, si tienes la serie completa, después se lo reconstruye y te queda una imagen 3D. Hicimos lo mismo con sondas específicas para cartílago, como ustedes pueden ver acá, y también hicimos reconstrucciones 3D. Obviamente que la morfología es un poco alterada, como ustedes lo pueden ver respecto a lo que les mostré antes, pero lo interesante es que, por ejemplo, en esta serie que ven acá, se ven las tres condensaciones. Acá. Ya que esta es una serie de un puro estadio del desarrollo. Y lo interesante es que a nivel proximal teníamos tres condensaciones de cartílago. Y bueno, lo mismo vimos para la perdiz, ya con la morfología como modificándose para hacer el proceso ascendente y el tobillo propiamente tal. Para el pato, lo mismo. Y lo interesante es que hicimos ensayo con la codorniz, que la gracia que la codorniz es que los alveolos son muy chiquititos. Y eso para los ensayos con sondas fluorescentes y también para hacer esta técnica de fluorescencia son muy buenos, porque al ser más chicos para penetrar adentro es más fácil para la sonda. Y logramos lo siguiente, hicimos series ontogenéticas viendo estos dos colágenos propios del cartílago con los 9 y nuevamente llegamos a lo mismo. Tres cartílagos y el cartílago del medio siendo parte del proceso ascendente, como ustedes pueden ver aquí. Y ya detalles, que esto ya fue con un tipo de microscopio de fluorescencia, recibo confocal donde tú puedes hacer un stack de las imágenes y hacer reproducciones 3D de toda la señal de la fluorescencia que te dan. Y nuevamente aquí tú tienes por el lado el calcáneo fibulares, el ascendente, y si ustedes ven aquí esta morfología, después se fusionan, pero el sujeto de estudio aquí, que sería como el intermedio, va a generar este famoso proceso ascendente. Y vamos a ver si me resulta. Aquí está nuevamente la misma serie ontogenética, pero más en detalle. Ustedes pueden ver acá que en estadios muy tempranos tú tienes como una masa acá, entre que está como la zona del tibial y está como la zona que es designado intermedio calcáneo, pero esto igual es poco diferencial. Pero posteriormente tú tienes esta separación y si ustedes siguen la historia del ascendente van a ver que esto se transforma en esto y todo esto se transforma en esto. ¿Ya? Interesante porque están apareciendo como temprano aparece como una ventana a la ontogenia ancestral, pero muy rápido ya se modifica. Y ustedes pueden ver como conviviendo como los dos fenómenos que pasan en la evolución, que tienen como ciertos caracteres que se van conservando, pero otros que son muy derivados y cambian muy rápido la ontogenia. Y que funciona. En esta animación, ustedes pueden ver 3D la foto que estaba antes, que era esa, de nada. Y si ustedes ven un poco la profundidad de esta imagen, pueden ver acá el calcáneo, el intermedio, que ahí se puede diferenciar que es una condensación aparte, y el tibial. Le pusimos tibial porque está en la platina. Estos criterios son solamente morfológicos. Después tenemos lo mismo, pero ya con los cartílagos un poco más diferenciados. Y ahí ya está el calcáneo, el intermedio y el tibial, separados, pero ya tienen la forma ya del tarso de la ave y también de los dinosaurios. Y ya aquí ya está todo fusionado, formando la cuestión articular, que es parte del tibiotarso. Y lo interesante también es que luego que toda esta maraña está fusionada, aparecen más problemas. ¿Qué pasa?
que dentro de todo este cartílago fusionado que ya está, como ustedes pueden ver aquí, en todos estos representantes, el cartílago ya está fusionado a la tibia del tarso. Y todo esto es el famoso tibio tarso, la articulación del tobillo de abajo. Lo que sucede es que de partida aparecen dos osificaciones a nivel como más distal y una a nivel proximal en la punta del proceso ascendente. Y eso es súper raro, en el sentido como de novedad en la ontogenia. Y si por ejemplo ustedes ven acá lo que pasa con la córnea cuando está apareciendo el hueso, ustedes tienen que en el tarso tienes que aparecer la osificación de este proceso ascendente y luego si tú miras los huesos, en el estadio un poco más avanzado, vas a tener el proceso ascendente, la osificación en el lado donde estaba el calcáneo y la osificación en el lado donde estaba el tibial, que aquí le pusimos como astral. Y si ustedes ven por ejemplo acá el quenteo es exactamente lo mismo, con estas tres osificaciones. Y en el pollo, que es nuestro como modelo por excelencia, también vemos estas tres osificaciones. Y como ustedes ven, si bien temprano ontogenia se puede decir que el proceso ascendente sería ese intermedio central que sería de todo amnioto, esta segunda osificación ya es como rara, ya aparece como primero en la ontogenia y debe tener algún componente. Por ejemplo, parecido a un componente sesamoide, un sesamoide, en donde, por ejemplo, pasa un tendón cerca de ahí y eso genera, por ejemplo, que aparezca la osificación. Que eso está, hay muchos estudios biológicos que así lo señalan, que tú por estimulación mecánica tú generas osificación. Bueno, y a nivel comparativo, si vemos toda la ontogenia, como se las presente, y también vemos y reinterpretamos lo que ya se había publicado en otras con otra, como les decía, en el trabajo de Mapo, que ve la parte con Arcose y también con Kiwi, también ve tres cartílagos separados, pero a él no se la juega como nosotros en decir que el ascendente es el intermedio. Si ustedes siguen ese monito, van a ver que hay como un plan estructural que se mantiene, independiente de que después todo eso se fusiona y se genera una forma característica. Y si, por ejemplo, comparamos la ontogenia de el tarso de la paloma, porque es como la más pulenta en el sentido de con este tipo de tensión, con la lagartija, vamos a ver lo siguiente, que en la parte de línea con la tibia, en donde está el tibial y el intermedio, siempre están juntos y después forman el cartílago que posteriormente va a tener una pura osificación que se va a llamar el astral. Y si hacen la comparación, va a ser muy parecido. Este para acá, intermedio tibial, y ya todo esto modificado. Esto simplemente utilizando criterios morfológicos antiguos, en donde miraba la ontogenia y comparaba la morfología. Por ejemplo, aquí está la rareza. Porque, por ejemplo, si tú ves la osificación en aves y la comparas, por ejemplo, con la misma lagartija o con el trevo, tú ves que en esta dos tiene solamente dos osificaciones en el tarso proximal y el ave tiene una tercera que aparece en el proceso ascendente. Pero interesantemente, si ya empezamos a velar el cable bastante, pero siempre con el dato de comparar la ontogenia, también podemos decir que esa osificación que aparece acá podría ser esta osificación ascendente que tú la ves en el intermedio de, por ejemplo, ¿qué presenta ahí? El salamandra. Independiente de toda la morfología ya modificada. Y lo interesante es que esto se puede discutir. Pero lo interesante es ver este tipo de osificación en la evidencia fósil. Y afortunadamente lo vimos con información
que nos compartió esta paleontóloga bien famosa, la Jim Mayo, que se dedica a todos estos dinosaurios emplumados de China y Antornites, y nos facilitó estos ejemplares que todavía no han sido publicados. Pero lo interesante es que son juveniles de Antornites, toda esta Cretácica bien pulenta, y lo interesante es que en esta parte del tarso, que ustedes pueden ver acá, que aquí está como el sur, en la parte del tarso proximal tú tienes una osificación acá, que sería como el estreno, una osificación acá, y el ascendente. Y más en detalle, este de otro juvenil de Antornites, tú tienes que, está todo desarticulado el tarso, aquí tú tienes la tibia, con el tarso para que se ubique, pero aquí separado está el proceso ascendente. Toda esta lámina que ustedes ven acá. Aquí tú tienes los distales tarsales, el estrabón y el carcano, y aquí tiene una representación gráfica de lo que vimos antes. Y lo interesante es que ya tienes dos evidencias de que tú tienes una osificación separada. ¿Bien? Por lo menos ya en la pregunta está. Y lo interesante es que también vieron eso en otro bichataco. Nada que ver a donde estamos nosotros parados, porque nosotros estamos en el linaje de lobo, bien derivado. Pero aquí en un ornitisquio vieron que también en la parte del ascendente había evidencia de una osificación separada del tarso. Así que ya podríamos decir de que esta tercera osificación que aparece en el tarso sería propio de dinosaurio. Ahora, obviamente que tenéis que encontrar el tarso bien preservado, que tiene que ser como un estadio no tan adulto para cachar si es que la cuestión está separada o no. Esa cuestión dependemos del fósil que aparezca. Pero interesante que si hacemos la discusión como bien abierta, podemos decir lo siguiente, que esto ya lo sabemos, en donde el tarso de aves tiene tres osificaciones, ya que la podemos bautizar como la medial, que sería el astrágalo, la lateral, que sería el calcáneo, y una acá más proximal, que sería el ascendente. En Paliñato pasa lo mismo, y después podemos hacer la hipótesis de que tanto en Archaeopteryx como el Litomimo, el Sauro, el Profesor, Fluitades y la Bosum, tú tienes dos osificaciones. Y bueno, aquí está el signo de interrogación si es que en estos linajes, en este grupo de organismos, tendría esta osificación separada. Y interesante que recién se le ha publicado otro trabajo con el grupo de la Jim May, y no sé si lo vieron en las noticias, de un pollito juvenil, no sé si era recién nacido, de Antornites, que estaba preservado ya en detalles. Ya Jurassic Park para niños. Y lo interesante es que de partida tenían 29 millones de años. Le hicieron, como tienen harta lucas, le hicieron este escáner, o el micro CT que se llama, que es un escáner que sirve para escanear o para visualizar muestras chiquititas. Porque una de las dificultades que tiene el escáner es que el escáner que uno lo meten así para hacer el examen es como muy grande y tiene como una resolución así que necesita como un espacio como así, pero tú en realidad querés tener una resolución que sea como más chiquitita. Y con eso aparece como la tecnología del micro CT. Y con eso ya, no sé, por el grupo están haciendo reconstrucciones 3D a nivel de escamas de no sé, pescados de los dovícicos, por ejemplo. Y están haciendo esa reconstrucción, o sea, con muestras muy chiquititas. Y lo interesante es que hicieron la reconstrucción 3D de este pollito de Antornites, y para el caso mío, y para alegría mía, que me citaron, vieron que en la parte del tarso, que ustedes pueden ver acá, que aquí está todo al detalle de la patita, ven tres osificaciones separadas en el tarso proximal. Una correspondiente al astrágalo, otra al calcáneo, y aquí, pegado a la tibia, la osificación del proceso ascendente. Parecido ya a la información que me han compartido de esas dos cosas que ven abajo. Y por lo tanto, podemos ver, si comparamos el desarrollo entre un representante de anfibio, Pulodelo, de un mamato, una lagartija, y un cocodrilo, y con aves, utilizando en este caso la codorniz, podemos ver que si siguen los colorcitos, tenemos que este es el fibulario del calcáneo, en azul el intermedio y en amarillo el tibial. En ave ya les expliqué que todo esto se fusiona y genera esta forma característica, pero aparecen tres osificaciones.
en todos los demás, en estos dos representantes reptiles que ustedes ven acá, aparecen las tres condensaciones, se fusiona el intermedio con el tigre y genera solamente una osificación, que se llama la osificación de las tráganas, pero en Urodelo o salamandra pasa esto, que las tres condensaciones siguen separadas y osifican separadamente, parecido a esto si es que solo miramos los huesos. ¿Ya? Y así que acá está como la interrogante, la hipótesis que uno puede decir que la osificación que aparece acá podría corresponder a la osificación que aparece acá, que hubo como una reversión de esta condición que se ha perdido en otro linaje. Y por lo tanto, el proceso ascendente como tal no es un proceso, ¿ya? Aparece como una condensación independiente que es el intermedio en la etapa de la formación del cartílago, coexistiendo y fusionándose con el tibial y el fibular. Y posteriormente tiene tres centros de osificación en las posiciones anatómicas relativas a los mismos cartílagos, muy parecido a los anfibios. Y lo bueno es que refutamos las condiciones anteriores de los embriólogos y apoyamos la hipótesis que dijo Morse hace más de 100 años. Y eso igual es interesante porque desenvolvamos un poco una idea que se quedó como olvidada en el tiempo y afortunadamente coincidimos con lo que él decía. Obviamente todas las investigaciones que hizo este caballero, este investigador fue a puro ojo, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de la técnica morfológica. Y bueno, como todo al final, tenemos esto que es lo que comentaba anteriormente. La actividad muscular del embrión versus el pisiforme y versus el proceso ascendente. Parte del último trabajo que hice con el pisiforme fue incluido en este artículo que fue enviado a este yo, a la integrativa con Pablo y Payano. Y lo interesante es lo siguiente. Como les explicaba, existen distintos tipos de drogas que uno utiliza como constructos experimentales. Un tipo de droga utilizada fue el decametonio, que es un paralizante rígido, o sea que deja el músculo lo que se llama contracción tetánica permanente. Con eso, el embrión deja de tener una actividad muscular normal y se crean ciertas transformaciones morfológicas producto de esta interacción con la droga. Y lo interesante es que investigamos lo siguiente. Por ejemplo, si uno analiza en el pollo como modelo el desarrollo del ala, nuevamente volviendo al trabajo de los carpos, ve lo siguiente. Por ejemplo, en este estadio, HH38, que eso es, oye, se me olvidó, no diga 10 o 12 de desarrollo, ven este gran cartílago como cuña que corresponde al pisiforme. Luego este va a osificar separadamente y se mantiene en el adulto. Y si ustedes ven aquí, el sub, van a ver que está separado este pisiforme tanto de la zona más distal del ala como de la zona proximal. Está separado la una, como ustedes pueden ver acá. Y aquí se forma como una articulación entre estos dos. Sin embargo, si uno utiliza, y bueno, aquí hay una representación gráfica por ese mismo. Sin embargo, si uno hace un constructo en donde inyecta esta droga temprano al embrión, que aquí lo inyectamos en HH29, y después tú ves este embrión y lo tiñes de este estadio autogenético, tú vas a ver que el desarrollo del pisiforme está truncado. Si ustedes lo ven ahí, está como con una forma distinta a esta cuña, ¿ya? Como más alargado, y lo interesante es que está fusionado a la ulna. Esta separación no está fusionada. Y si ustedes ven, la morfología de los carpos también está un poco distinta. No están separados entre sí. Y por ejemplo, si ustedes ven el radial, que está acá, está muy próximo al radio. Y después en estadios posteriores se fusionan, también a la larga tiene aquí como un continuo de cartílago. Pero lo interesante específicamente del pisiforme es que se fusiona la una. Y con esta fusión que ustedes ven acá, se genera a grandes rasgos un atavismo experimental que es muy parecido, por ejemplo, a lo que podemos ver en el Heterodontosaurus, que está ahí pegadito a la una, y Xenophysis.
que son los dos que revisamos en el trabajo que les conté, claro. Y, por ejemplo, aquí se nota un poquito menos, pero realizamos la misma cuestión, pero viendo un estadio autogenético mucho más adelantado, en HH42. Bueno, acotación. Como esta droga es permanente, el embrión no puede nacer, obviamente, y tiene muchas malformaciones. Tú tienes un hándicap o una dificultad donde tu tiempo final va a ser hasta el último día del desarrollo normal del embrión y tú lo tienes que sacar. Tú no puedes seguir paralizando el embrión más. Ahí ya tú tienes que entrar a picar y hacer, por ejemplo, ensayos experimentales donde tú tengas el pollo y le cortas algunos nervios y ahí entrar como ya como a la parte de la fisiología o electrofisiología experimental trabajando con el embrión. Pero bueno, lo que se ve acá en HH42, es nuevamente el pisiforme con esta forma de cuña separado de la ulna, que ya está osificando. Y aquí tienen como referencia el metacarpo 13, y aquí está separado. Y si ustedes ven acá, el pisiforme está fusionado a la ulna, a diferencia de este que está separado. Estas son vistas laterales de la. Interesantemente, lo que podemos decir acá es que buscando la actividad muscular, estamos en parte buscando el desarrollo de este pisiforme, y en el área uno puede extrapolar eso y en toda la transformación morfológica de la evolución hacia la ave, la aparición de un movimiento embrionario del ala y después en el adulto, puedo tener como consecuencia la aparición de este cartílago nuevamente, o que este cartílago creció a partir de un primordio que, por ejemplo, se perdía, como en la historia que les contaba de lunares, o se fusionaba con otros huesos, pero apareció esta nueva función de este movimiento del ala y este pisiforme cambió su forma y nuevamente reapareció en el registro fósil que uno lo puede ver en el adulto, porque osificó separado. Y este dato experimental está suelto, nada más que de los últimos experimentos que hice, que en los mismos embriones que yo estaba investigando, el pisiforme también le dio el tazo. Era fácil porque tú tenías el embrión entero. Y interesantemente, en el constructo experimental que les mostré anterior palabra, esto lo vi en los tarsos y se ve lo siguiente. Este es el control, una HH42. Y más o menos en este estadio ontogenético empieza a aparecer esta osificación del famoso proceso ascendente. Pero en el paralizado no aparece. Y después tú lo registraste, donde podía llegar que al final del desarrollo del embrión, y nunca apareció. Y aquí tú tienes dos explicaciones: o estás retardando la osificación de este proceso, o la cortaste definitivamente, como alteraste todo el input mecánico del embrión. Y lo interesante de acá es que a partir de esos dos datos, tú podrías decir que la osificación misma del proceso ascendente, que si tú la ves anatómicamente muy parecida a lo que podría uno extrapolar a anfibios incluso, reaparece como una osificación aparte, producto de que sería, por ejemplo, un pivote de tendones, basado en el antecedente de que por interacción directa con tendones en cartílago, los cartílagos empiezan a osificar. Y eso. ¿Y preguntas? ¿Pelada de cable? No sé si nos mareamos mucho datos. Pero eso. ¿Cualquier cosa? Pregunten. ¿Qué les pareció? A mí me quedó una duda. Porque aparte, cuando estaba hablando de cuando se fusionaban los huesos, ¿sí? Y había las salamanes y las aves. La osificación. Si no me equivoco, o sea, no estoy muy seguro, pero no pudo haber sido, por ejemplo, ahí una como convergencia evolutiva. Claro, que esa podría ser otra explicación. Pero nos la jugamos en el sentido de como seguimos la línea de ver los cartílagos primero, a partir de eso tomamos que ese intermedio era el intermedio ancestral del neón, que se ve separado en salamandra,
Y también uno podría hacer, que esto fue como la última discusión del paper y discusión posterior en la tesis, que también podría haber una mezcla de las dos cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes que, como plan general del desarrollo, es básicamente lo mismo, porque son amniotos vertebrados que tienen un cierto plan de desarrollo. O sea, ya tienen como las mismas cosas para como armar y para que crezcan ciertas estructuras. Así que sería, desde el punto de vista de la aparición de los epilesios, sería, por ejemplo, una convergencia, pero aparece en la misma posición que estaba antes. Así que también, en paralelo, tú puedes decir que puede ser una reversión, pero porque aparece en el mismo lado, ¿cachai? Porque funcionalmente es completamente distinto a lo que tú veías en anfibio, ¿cachai? Porque anfibio tiene otra estructura corporal y si solamente lo focalizamos en la parte del tobillo y de la pata, tú tienes, por ejemplo, que en aves tú tienes una pata digitica donde alteraste la articulación misma del tobillo, a diferencia de la salamandra que tú tienes casi una aleta del dedo. ¿Cachai? Pero sí, sería como una mezcla de las dos cosas. Ya lo llamamos como reversión porque apareció en la misma posición anatómica el intermedio en la ossificación. Pero desde el punto de vista embrionario, este es el intermedio que aparece en todo, pero que tiene esta modificación del proceso ascendente. ¿Cachai? Por eso que está abierta como la discusión, porque podría ser la mezcla de las dos cosas.